con Iván Ivanovich, representante en México de la International Bodyguard Security Service. Muchas gracias, Iván. Bienvenido a esta transmisión especial. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Iván, bueno, pues adicional a lo que se ha mencionado, que este fue un atentado sin precedentes en la historia de la capital de la República Mexicana, y lo que esto significa, el hecho de que el propio secretario de Seguridad, antes de ingresar a ser sometido a una cirugía por los 3 impactos de bala que recibió, identificando a los responsables de este atentado, a integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, que lleva directamente a su investigación de qué tamaño se está hablando del poder de una organización criminal de este tipo, Iván. Efectivamente, como lo hemos comentado en muchas ocasiones, pues cuando alguien pues tiene realmente la decisión de plantar la cara al crimen organizado sin negociaciones, sin ningún tipo de simulación, pues bueno, estas cosas pueden suceder. Me parece una actitud valiente, me parece una actitud decidida, y también ellos plantaron un reto, y el secretario también responde con un reto igual, señalando a los responsables sin ninguna intención de suavizar el problema, sino señalando exactamente al punto y planteando también de que un mensaje tanto a ellos como a la ciudadanía de que no hay miedo y de que se va a seguir continuando con estas actitudes contundentes contra el crimen organizado como empezó, ¿no? Y me parece algo loable. ¿Qué tal, Iván? Te saluda Ana María Salazar. Entre tus especialidades es la protección de funcionarios, protección de ejecutivos, y los requerimientos, los protocolos y sobre todo las capacidades que hay que tener para poder proteger a personas que están amenazadas. Yo te pregunto, a la luz de el tipo de seguridad que tenía el secretario de Seguridad Pública, por lo menos yo, que no soy experta en este tema, me parecería que no traía suficiente protección ante el tipo de amenazas que podía enfrentar. Entonces esa sería mi primera pregunta. Y segundo, tengo la impresión de que también podría haber habido una falla en la inteligencia para proteger este tipo de funcionarios. Están hablando de que podrían haber participado hasta 30 personas y claramente estaban siguiendo muy de cerca al secretario y sabían sus pasos, sabían dónde vivía y sabían cómo se movía. Entonces, desde tu percepción, desde tu óptica, ¿cómo proteger a estos tipos de funcionarios, a estas personas que de una forma u otra a diario arriesgan su vida? Podemos hasta hablar del mismo juez federal que mataron en Colima. ¿El gobierno mexicano le está invirtiendo suficientes recursos para protegerlos? Esa es una pregunta muy pertinente y a eso quiero justamente llegar, porque existe una línea muy específica aparentemente poco conexa entre lo que estaba sucediendo por una serie de escándalos que han pasado hace unos años con los lords y ladies de protección ejecutiva, hacia el hecho de que el presidente de México rechace la protección ejecutiva tradicional, hacia el hecho de que muchos empresarios también rechazan la protección ejecutiva tradicional, que implica la parafernalia de trajes, lentes oscuros, ¿verdad? Este tipo de escoltas, de que el juez que lo mataron lamentablemente la semana anterior también lo rechace. Y lo que está sucediendo ahorita está demostrando de que existe una crisis conceptual de lo que es protección ejecutiva, como se practica no solo en México, sino es el mainstream de protección ejecutiva del mundo, que es esencialmente un concepto reactivo. Muchos hablan, y yo lo comento porque, bueno, también ejecuto ese trabajo a nivel operativo, y se habla mucho de las cosas muy sofisticadas, pero realmente en la operación, cuando se traduce, es básicamente eso. Es el tema que está enfocado a la reacción, y cuando aparece una amenaza, ¿qué hacen? Pues bueno, hay una amenaza, armas. Y hay otra amenaza, pues más armas, ¿no?
desde el momento cuando se dieron los primeros secuestros de alto impacto en los inicios de los 90, los especialistas se han dado cuenta que cada uno de los ataques, cada uno de los grandes secuestros, llevaban algunos de ellos hasta 14 meses de observación, de vigilancia hostil. Porque también para que nos agredan, pues no pueden aparecer nada más así, ¿no? Y hacer un ataque de este tamaño tan organizado y tan preparado, ¿no? Sino lleva un proceso de preparación muy estructurado que lleva una vigilancia hostil durante meses, ¿no? Entonces, sin embargo, en lugar de que desde todavía aquel entonces se tome la decisión de que la protección ejecutiva esté enfocada mucho más a detectar la vigilancia hostil, de desactivar a las amenazas mucho antes de que ocurran, se tomó esta actitud en todo el mundo medieval de protección ejecutiva, porque eso es lo que tenemos ahorita, no solo en México, porque protección ejecutiva no ha cambiado en siglos. El concepto es lo mismo, o sea, lo que cambia es el escenario, ¿no? O sea, a lo mejor los caballos lo cambiamos por patrullas y las lanzas por armas, pero el concepto de una protección de cerca, de esperar hasta a ser emboscado, pues esto se mantiene ya durante siglos. Entonces, existe una crisis conceptual de protección ejecutiva a la que tenemos que responder. Lo que ocurre hoy y el hecho de que muchas personas, incluyendo al presidente de México, rechazan la protección ejecutiva tradicional, tiene que ver con nosotros los especialistas en protección ejecutiva, que también no hemos ofrecido las soluciones plausibles y adecuadas para que se lleven a cabo. Por ejemplo, lo que sucedió el día de hoy, efectivamente, pues no hay suficientes detalles oficiales para que yo pueda hacer un análisis muy preciso. Por ejemplo, si había motocicletas, si no había motocicletas antes, había patrullas atrás o no, adelante, etcétera. Ese tipo de detalles operativos muy puntuales, y a lo mejor no podría exactamente decir lo que sí pasó o no, pero lo que sí podemos decir es de que se tiene que cambiar radicalmente la forma de entender y practicar la protección ejecutiva, empezando por México y los demás países. ¿Por qué? Porque el proceso, y más bien la ejecución de protección ejecutiva como la hacemos ahorita, es obsoleta, y no me gusta ser tan radical en mis comentarios, pero me parece que no sirve, porque ya no nos puede dar un parámetro, no nos puede permitir bajar suficientemente los riesgos para que sean aceptados. Entonces, el problema es de que en protección ejecutiva queremos resolver los problemas en frente del portero, o sea, en la última defensa. Entonces, todo lo que son los procesos de contravigilancia, de alerta temprana, por ejemplo, ya salió una versión periodística en la cual dicen de que ellos ya estaban apostados 2 horas antes cerca, ¿no? Entonces, todas estas acciones que tienen que ver con la inteligencia, con la contravigilancia y alerta temprana, tienen que estar integrados dentro de un nuevo esquema de protección. Nueva sociedad, que estamos viviendo una sociedad mucho más participativa, a través de las redes sociales, mucho más horizontal, que no tolera abusos por parte de los protectores que antes se daban. Y por otro lado, nos damos cuenta cómo las amenazas suben increíblemente. Eso nunca se ha dado. Entonces, se requiere urgentemente un cambio estructural en protección ejecutiva. Bueno. Iván, me da mucho gusto saludarte. Saludo a Mar Cepeda Castro. Buenas tardes, gracias por estar con nosotros en el Financiero Bloomberg. No quiero quitar el dedo del renglón porque se dio a conocer hoy el mismo secretario Alfonso Durazo dijo que hace una semana habían detectado por una conversación telefónica la amenaza a varios funcionarios públicos, entre ellos el secretario de Seguridad Omar García. También en la lista trascendió que estaba el canciller Marcelo Ebrard, estaba el mismo secretario de Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, entre otros. Pero el presidente, me imagino, ha también fortalecido, ahora vemos en sus giras cómo ha fortalecido su seguridad, ya viaja en camionetas seguramente blindadas, antes lo hacía en autos más modestos. No obstante, lo que sucedió hoy en la Ciudad de México también es un caso atípico, una afrenta que preocupa significativamente, porque no solo vimos la presencia de cárteles de manera muy precisa y violenta, sino que también busca mandar mensajes al gobierno federal respecto a sus operativos previos. La pregunta que me gustaría hacerte es si el presidente debe reforzar a partir de ahora mejor su seguridad. ¿Qué tipo de seguridad debe de tener? Porque vimos que
el crimen organizado con este alcance y con esta peligrosidad maneja armas que además son pues traídas de los Estados Unidos para uso exclusivo del ejército y tiene un alcance poderosísimo. Efectivamente, en cuanto a seguridad del propio presidente, el momento de que se deshace lo que es la servicio de Estado Mayor Presidencial, por muchas razones, podrían ser inclusive parcialmente ideológicas, también de la imagen. Lo esencial, desde mi punto de vista, y lo he reiterado en muchas ocasiones, lo que requiere ahorita el Estado mexicano es otra institución especializada, moderna, de protección a los presidentes, a los altos dignatarios. Inclusive a nivel local me parecía muy pertinente de que exista un grupo especializado, porque tenemos ya las amenazas, ahora sí, son más altas, más que nunca, y tanto el más alto ejecutivo como los ejecutivos que son expuestos requieren de un sistema moderno de protección ejecutiva. Y cuando hablo moderno, pues, ¿en qué tiene que estar basado? Pues antes que nada, en todo lo que es la inteligencia, porque tanto en Estados Unidos como en Rusia, y de los sistemas más exitosos de protección ejecutiva se basan y forman parte, de alguna manera, de los grupos de inteligencia. Porque ¿dónde se resuelve esto? Pues justamente con un tema donde nos tenemos que anticipar, y cuando no se resuelve esto con armas. Bueno, se resuelve en última instancia a la que no queremos llegar. ¿Por qué? Porque ponemos en peligro al Ejecutivo, ponemos en peligro también los escoltas, por supuesto, y ponemos en peligro a los ciudadanos. Esas son tres cosas que tenemos que tener mucho cuidado en esta siguiente fase de la lucha, donde cual nos damos cuenta de que los objetivos son de alto perfil. Entonces, para poder contrarrestar esto, no se resuelve con poner más camionetas y más armas. Se resuelve haciendo una institución organizada, basada en la inteligencia, trabajando de una manera no convencional, porque un gran error de la protección ejecutiva actual a nivel mundial, si ustedes quieren, es que se combaten unos enemigos no convencionales con herramientas convencionales. Esto nunca ha funcionado en ningún tipo de guerra, ningún tipo de enfrentamiento. Entonces, esa es la razón por la cual los órganos y grupos de inteligencia son los aliados perfectos y son simbiosis perfectas para que se genere un grupo realmente eficaz de protección presidencial. Eso es lo que requiere México ahorita ante este nivel de amenaza. Serio, profesional, diferente, porque efectivamente no podemos poner a un personaje como nuestro presidente un sistema de protección como era el Estado Mayor Presidencial, y se vio esto cuando se lo montaron a Evo Morales, ¿no? Simplemente no. Tiene que ser algo que sea de acuerdo a su imagen, de acuerdo a que se maneja y muy eficaz. Eso es lo que se requiere ahora. Muy bien. Iván, muchas gracias por tu tiempo para esta transmisión especial. Gracias a ustedes. Gracias, un placer. Buenas tardes. Momento de la pausa. Es breve, tenemos más, no se despegue de nosotros.